Pues me gustaría dirigirme a ti, Alejandro, para hacerte una pregunta de introducción, diciendo, oye, pues después de todo lo que ha pasado, que ha sido una brutalidad, sobre todo para este sector, para todos, realmente para todos, pero este sector de una manera más protagonista quizás, ¿cómo ves la situación inicial del sector healthcare? ¿Cómo le ha afectado el COVID-19? ¿Y qué deberían hacer las organizaciones para adaptarse a esta nueva situación? ¿Cuál es tu opinión? Oye, no ha dejado ninguna pregunta para los demás. Ya está, se acabó. Todas. Pero ¿qué has comido? Rápido. Qué energía, qué burrada. Yo antes, muy buena, por cierto, me encanta la pregunta. Voy a ver, porque además sé que tengo como un tiempo límite para contestar, ¿no? Podría estar hablando 3 horas de esto, pero antes de contestarte, que voy a intentarlo hacer brevemente, me tomo algunas notas. Lo que te quiero decir que lo que has mencionado como introducción es algo que efectivamente está pasando, es la pura realidad, y la verdad es que no. Perdonad un segundo, estas son las cosas de casa. Del directo. Porque tiene teletrabajo. No, un robot que decide ponerse en marcha ahora de repente, ¿no? No, yo te quiero decir que has mencionado como 4 factores, ¿no? O circunstancias que se producen aparentemente a partir de los aprendizajes que hemos tenido por el COVID, ¿no? Y la verdad es que me gusta que las menciones, porque, y esto lo sabe Abel, con el que desde hace mucho tiempo yo vengo hablando de estas cosas. Precisamente esas 4, por decirlo así, esos 4 vectores circunstanciales que se nos han planteado a todos después del COVID, es algo que en Sanitas, mi antigua compañía, atacamos desde el 2014, ¿no? Es decir, mi primer mensaje es, no tenía por qué haber pasado esto para que nos diéramos cuenta de la importancia de lo que acabas de mencionar. Y también es verdad, sin afán de ser polémico, es que el hombre necesita determinadas circunstancias disruptivas, desagradables, para aprender algo o para realmente aceptar algo que era lógico que pasara, ¿no? Hay una pregunta en el aire que no la quiero plantear en este debate, a lo mejor tenemos que hacer otro, es ¿qué hubiera pasado en este sector si no hubiera habido COVID? Desde el punto de vista de todo lo que estás mencionando, ¿no? Muy pocas compañías probablemente hubieran asumido la necesidad de atacar esos 4 vectores que tú has mencionado sin esta circunstancia, ¿no? Lo dejo ahí porque yo creo que es un buen punto de reflexión, ¿no? Me preguntabas, ¿cuál es la situación actual del sector de la salud después del COVID? Bueno, sin entrar en detalles, porque yo creo que el sector de la salud ha recibido toda la atención posible de cualquier audiencia y por lo tanto hay mucha gente que sabe lo que está pasando. Yo voy a intentar resumirlo en 2 puntos, ¿no? Yo creo que ha habido sí o sí un cambio de paradigmas post-COVID-19 y ha habido una disrupción. Y voy a intentar explicar muy rápidamente lo que quiero decir con las 2 cosas, ¿no? Han cambiado los paradigmas, al final los paradigmas son patrones o modelos que uno sigue, ¿no? Y el sector de la salud, asumiendo desde determinadas organizaciones que se tenía que producir una transformación apoyada en la palanca digital para mejorar la experiencia del usuario, todavía era hasta cierto punto globalmente reacia a afrontarlo, ¿no? Porque, bueno, había un modelo o un patrón que había seguido la industria durante muchísimo tiempo y que estaba funcionando bien. Bien, el COVID nos enseña que este modelo no funciona más. Y eso se asume en las compañías, tanto en las compañías de provisión de salud como en las compañías de gestión, sean aseguradoras o de otro sector dentro de la salud. Ese paradigma cambia en los profesionales, que debemos recordar no hace mucho tiempo no eran demasiado proclives, por decirlo así, al cambio de modelo de relación médico-paciente a partir del ecosistema digital, y no lo eran. Nos costaba mucho empujar a los profesionales a la digitalización. Y hay un cambio de paradigma, aunque yo creo que en menor medida en los usuarios, ¿no? Yo creo que los usuarios eran quienes más habían avanzado en el request, por decirlo así, de un cambio de modelo en la relación, ¿no? Y además es un cambio muy disruptivo.
Al final, la disrupción es técnicamente la rotura, voy a leer un poco, o interrupción brusca que se impone y desbanca a lo que venía pasando antes. Y además lo hace para siempre. Con lo cual hay un cambio de paradigma provocado por una disrupción. Otra palabra casi, si me permitís, entre comillas, maldita en el sector de la salud antes de esto, ¿no? ¿Por qué tengo que ser disruptivo si mi modelo funciona, ¿no? Bueno, yo creo que el COVID, más allá de todas las desgracias personales que ha traído y que ojalá no hubieran sucedido y no sigan sucediendo más, nos trae estas dos cosas, un cambio de paradigma y una disrupción que se va a quedar para siempre. Yo creo que lo que está pasando se queda y no vamos a volver para atrás. ¿Cómo ha afectado eso a las compañías? Pues yo creo que de muchísimas maneras diferentes, pero me gustaría resaltar tres. Primero, en lo que es procesos y operaciones, ¿no? Ahí ha afectado muchísimo y además de una manera muy compleja. Muchísimas compañías no estaban preparadas para, por decirlo así, hacer una revisión de sus procesos y de sus operaciones que permitiera asumir lo que nos ha pasado, ¿no? Y eso ha sido un tema en el que algunas organizaciones han fracasado y otras organizaciones, gracias a Dios, han triunfado, ¿no? Luego yo creo que ha habido otra afectación importante en cuanto a la digitalización del modelo. Yo creo que ha habido muchísima carga de cambio, pero en este caso yo creo que ha sido positivo. Es decir, yo creo que la necesaria digitalización de la relación o del modelo de relación se va a quedar y que nos ha hecho aprender en una pendiente muy exponencial, ¿no? Es decir, nos hubiera costado muchísimo más hacer las cosas si no hubiéramos tenido este COVID, ¿no? Y luego hay un tercer tema que Abel y yo muchas veces comentamos, y es que también esto ha afectado mucho para mí a la concepción que tenemos del data, ¿no? Yo creo que el data, y yo lo he sufrido muchísimo, y luego a lo mejor hablamos de eso, tiene que ser mirado desde este mismo momento de una manera diferente, ¿no? Y Abel lo sabe, he abogado muchísimo por la democratización al acceso y conocimiento de los datos como elemento esencial para el desarrollo de las industrias. Y por un lado, primero, los más de 40 millones de zettabytes que tenemos por ahí rondando, que es una burrada, no nos han servido para nada. Es decir, no ha habido capacidad de desarrollar modelos predictivos que nos dijeran esto va a pasar y además se va a comportar así. Nos hemos encontrado la primera ola, luego la segunda ola, ahora la tercera ola. Hay gente que habla de la cuarta ola. Pero son olas que van viniendo y nos siguen pillando sin flotador, ¿no? Porque a pesar de tener todos los datos no somos capaces de hacer eso. Y luego porque los datos no se han compartido bajo una pretendida privacidad, en algunos casos, que pues, desde mi punto de vista está mal entendida, ¿no? Juan Abarca es un tío al que yo admiro muchísimo, presidente de H&M Hospitales. Un día escribió algo que no se me ha olvidado nunca y no se me olvidará, es decir, mi dato puede salvar tu vida, ¿no? Si yo comparto mi dato, puedo salvar tu vida. Y la corriente que había hasta ese momento era la pelea por la absoluta privacidad del dato, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy interesante que se abre a partir de lo que ha pasado en el COVID. Y me preguntabas, y acabo ya, perdonad porque tenía 4 minutos y llevo 10, ya le avisé a Abel, si me conoce, que yo en 4 minutos no podía contestar esto. Yo creo que ¿cómo pueden adaptarse las organizaciones a lo que está pasando y va a seguir pasando? Para mí la respuesta es muy sencilla, ¿no? Asumiendo procesos de transformación. Transformarse para adaptarse. Pero transformarse es algo que es más o menos complejo. Y no significa poner parches a las cosas, ¿no? Hay compañías que dicen, yo me he transformado digitalmente porque ahora mi gente se reúne por Zoom. Bueno, pero es que lo malo es que hay gente que se cree que eso es la transformación digital, ¿no? Transformarse implica muchísimas cosas, ¿no? Y acometer un proceso de transformación que yo creo que es a lo que están obligadas todas las compañías, no solo las compañías del sector salud, sino casi todas las compañías. Yo creo que es algo que hay que hacer a partir de la ruptura disruptiva de los paradigmas en los que hemos estado viviendo casi en el último siglo, ¿no?